y se llega donde mí, que estoy decepcionado de la vida, y me dice estas palabras: conozco a alguien que te puede ayudar, conozco personas que te pueden ayudar. Escúcheme, pastores, hermanos, no era un cristiano, era un satanista, era el líder de una de las sectas más grandes en la isla de San Andrés. Yo recuerdo que aquel joven se me acerca y me convida a un lugar que yo no conocía, a pesar de que era de la isla, no lo conocía. Escúcheme, en la isla de San Andrés se practica mucho la brujería, la santería, el vudú. Usted ve allá la brujería como si fuese una religión más. Es algo increíble cómo se ofrece la santería en Nicaragua, en Cuba, en Haití. Se practican estas cosas, estas costumbres de ocultismo satánicas, como si fuera algo normal, como si fuera algo que no hiciera daño. Aquel joven me convidó y yo fui con él, no tenía nada que perder. Aquel día que ese muchacho empezó a entrar por un monte muy oscuro, yo sentía que mientras caminábamos y caminábamos, aquella espesura de esa oscuridad dentro de ese monte se iba cerrando a nuestras espaldas. Era algo terrible. Yo recuerdo que al llegar a un lugar grande, un lugar despejado, un lugar limpio, veo entre 230 o 240 jóvenes, personas encapuchadas, vestidas de negro, estaban allí reunidos. Habían 10 de ellos reunidos, estaban alrededor de un altar hecho en piedras. En aquel altar había sobre ese altar una niña. Había una niña que estaba siendo sacrificada aquella noche. Eran aproximadamente las 12 y cuarto de la noche, y sobre ese altar había una niña abierta por su pecho. Habían satanistas que se comían su corazón y otros bebían su sangre, pues era un sacrificio, un ritual que debían presentar a Satanás aquella noche. Yo recuerdo que al momento fue algo impactante para mí, pero mi corazón estaba carente de amor, de sentimiento. Y quiero decirle que la mayoría de los jóvenes que están metidos en las sectas satánicas, la mayoría de los jóvenes que están metidos en grupos satánicos, es porque en sus hogares carecen de un amor perfecto, un amor genuino, que es el amor de Dios. El amor de Padre es un amor de Dios. Y hay muchos jóvenes que carecen de ese amor, y empiezan a buscar personas que le brinden ese amor. Cuando falta en el hogar, Satanás va a buscar la manera de hacerte creer que aquellos amigos que te convidan a las drogas y a practicar cosas ocultas te van a brindar amor, pero es falso. Al estar allí en ese sacrificio, se acercó un sacerdote confesor, que es una de las jerarquías en el satanismo. Se acerca aquel hombre encapuchado, porque la mayoría de ellos son profesionales, son médicos, son abogados, y no se dejan ver su identidad. Algunos de ellos son personas que trabajan en hospitales. Yo conocí muchos que visitaban esas sectas, visitaban lugares de brujería, que tal vez aspiraron a algún cargo político, algún cargo en el Estado, sea senadores, concejales, sea lo que sea. Muchos de ellos, como por ejemplo Regina Once y otros más que están en esa rama de la metafísica, en eso del ocultismo. Aquel hombre llegó y me propuso poder, me propuso fama, me propuso dinero, con tal de que yo le vendiera mi alma al diablo. Yo recuerdo que aquel día a mí me interesó mucho la propuesta, pues yo andaba buscando algo diferente para mi vida, andaba buscando un cambio para mi vida. Yo recuerdo que aquel día había que hacer ese pacto, uniendo sangre
de mi cuerpo, de mi mano derecha, con la sangre de otra persona, hacer una fisura en mi mano y poder hacer un pacto de sangre con otra persona para de esa manera abrir el pacto de la entrega a Satanás. Aquel día había que tomar de sangre de algún animal negro, preferiblemente un cerdo o un gato, sangre de una persona, y tomar cierta parte de la sangre de la menstruación de una mujer para poder sellar ese pacto, para poder vender el alma al diablo. Aquel día que hice aquello, yo sentí que en mi cuerpo entraron cosas tremendas, entraron demonios, empezaron a tomar control de mi cuerpo, y créame, empecé a ver un cambio, pero no un cambio que me beneficiara en algo, sino un cambio que iba a beneficiar únicamente a Satanás. Pues empecé a recibir poderes para hacer cosas que se hacen en la brujería, como por ejemplo el control mental, poder bloquearle la mente a alguna persona, a predicadores que no estuvieran bien parados o no tuvieran poder para contrarrestar ese poder, personas que de pronto estuvieran bajas de oración, bajas de búsqueda con Dios. Escúcheme, Satanás y los brujos saben cuando usted está bien con Dios. Ellos saben cuando usted está lleno de poder, y también saben cuando usted está débil, cuando a usted le hace falta la oración, cuando a usted le hace falta el ayuno, la búsqueda. Y él empieza a lanzar tentaciones, empieza a tocarte, empieza a manipularte para entonces hacerte descarriar. Pero cuando tú estás lleno, el diablo tiene que huir, porque el poder que hay en ti es el poder de Jesús, es la autoridad que te ha dado el Señor, es el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Al salir de ese lugar, mi misión era destruir iglesias. En Colombia fueron aproximadamente 230 iglesias que fueron destruidas por grupos satánicos. Jóvenes que se infiltraban en grupos de alabanza, jóvenes que se involucraban, se hacían bautizar. Conozco